He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz del... Perdón, el Salmo 23, nada que ver con el 84, donde dice la palabra del Señor. Este salmo siempre se ha referido, o se lee normalmente, yo no sé por qué, quizás la Iglesia Católica ha cogido la costumbre de leerlo en los entierros y cuando muere alguien, ¿no? Un salmo tan glorioso que contiene tantísimas verdades, pues supongo que será por lo de la sombra de muerte, el valle de la sombra de muerte, pero es un salmo muy aplicable a la vida natural, a los problemas que pueda estar pasando. Es un salmo glorioso y la verdad es que se convierte en un tanto triste porque como se aplica y se lee siempre, o la mayoría de las veces, sobre todo cuando lo vemos en las películas, en la tele y todo eso, ¿no? Siempre se lee el Salmo 23. Y la verdad es que tiene cosas muy, muy buenas este salmo. Concretamente, bueno, empezamos leyendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce y restaura mi alma, me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Y ahora vamos al versículo que quiero tratar. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. También preparas mesa delante de mí en presencia de mi enemigo. Ha ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Supongo que este último versículo, claro, ya nos da idea, ¿no? Cuando alguien muere, en la casa del Señor moraré por largos días. Aunque esto se puede aplicar perfectamente también a la vida del cristiano, ¿verdad? Es nuestro deseo estar en la casa del Señor, adorándole. Importante en este tiempo, ¿no?, que estamos tan despistadillos de lo que significa estar en la casa de Dios, adorándole. Muy aplicable, ¿no?, en este tiempo. Pero dice, aunque pase el versículo 4, por valle de la sombra de la muerte. Y veía yo a lo largo de la palabra como el concepto este de lo que significa un valle en la palabra del Señor. El valle suele ser, ¿no?, en medio de un monte y otro monte, la hendidura que está, podríamos decir, a la falda, a los pies del monte, es un valle, suele ser un lugar plano, y la palabra siempre lo relaciona con un lugar de paso. Se nombra también el valle de lágrimas en la palabra, el valle de la desesperación, valle de la aflicción, y aquí lo llama también valle de sombra de muerte. Vale, vamos a argumentar un poquito este texto. En 2 de Crónicas, capítulo 20, nos encontramos al pueblo de Dios que tuvo un enfrentamiento en un valle muy concreto, ¿verdad? El rey Josafat, lo vamos a leer así, saltándonos versículos porque la historia es larga. Dice la palabra que el rey Josafat se vio rodeado por dos pueblos enemigos, los pueblos de los hijos de Amón y de Moab, y dice que se encontró frente a estos ejércitos y él no se veía con fuerzas para luchar y enfrentar a estos ejércitos. Y se puso delante del Señor. Dice el versículo 12 del capítulo 20, oh Dios nuestro, júzgalos a ellos ahora, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Se encontraban en un lugar puntual, en medio de dos ejércitos. El rey Josafat no se encontraba con ejército suficiente para poder enfrentarlo. Y le dijo al Señor
no sabemos qué hacer. No sabemos por dónde tirar, pero, dice la última parte del versículo 12, pero nuestros ojos están vueltos o puestos en ti. Muy obediente respecto a lo que nos dice precisamente la palabra en el Nuevo Testamento, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿verdad? Esto sí es obedecer a la palabra de Dios antes de que la conocieran, puesto que esta gente aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Pero este versículo nos lleva al del Nuevo Testamento, puestos los ojos en Jesús. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y eso es lo que este rey dijo. No tenemos solución en medio de esta situación, pero nuestros ojos están puestos en ti. Cuando pones los ojos en alguien, en medio de un problema o en algo, estás dando a entender que estás esperando una respuesta, una solución. Señor, ¿qué hacemos? ¿Por dónde tiramos? Dice, y todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y su hijo. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea y dijo, versículo 15, prestad atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino que es de Dios. Esta es la respuesta que da el Señor a su pueblo. No necesitáis pelear en esta batalla, dice el versículo 17. Apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis, salid de mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Quería que saliera al encuentro de ellos Dios, sí, pero que no hicieran nada, porque Dios iba a pelear por ellos la victoria final y esa batalla que tenían por delante. Supongo que a los ojos externos, o a los ojos del mundo, a los ojos de quien estuviera contemplando esta situación, dirían, porque esto ocurre, ¿no? Diríamos, pero bueno, ¿qué hace este ejército? ¿Van a venir a atacar los dos pueblos enemigos y se van a quedar quietos? ¿No se van a mover? ¿Cuántas críticas suscitaría esta actitud? Es que te tienes que mover, es que tienes que hacer algo. Es que debes de tomar decisiones. ¿Vas a dejar que este pueblo sea atacado por dos ejércitos enemigos que ya sabemos que los van a matar a todos? Desde fuera se podía ver así, pero Josafat consultó a Dios. Dios le dijo esto y Josafat, ¿qué hizo? Lo que debemos de hacer siempre que Dios habla. Obedecer. Porque en la obediencia es que está la bendición. Estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Porque Jehová está con vosotros. Y estas son las decisiones y esto es lo que el rey Josafat le pidió al pueblo. Obedeció el rey, obedeció el pueblo. Porque la palabra dice que Dios pelea nuestras batallas. Pero entonces, ¿por qué nos dice también la palabra del Señor que nos preparemos? ¿Por qué nos dice que nos pongamos toda la armadura? Porque la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Bueno, pues sencillamente porque Dios hace su parte siempre, pero Él espera que nosotros hagamos la nuestra. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, que consiste en creer, en obedecer, en hacer la voluntad del Señor, en poner fe en lo que Dios dice, aunque no lo veamos, cuando hacemos nuestra parte, el Señor responde. Porque el Señor no nos hace unos hijos caprichosos a los que se les da todo sin ningún esfuerzo, sino que Él demanda de nosotros que realmente nos pongamos en funcionamiento, que activemos esa fe, esa medida de fe que Él ha puesto en nosotros.
Dios quiere que la activemos también en este tiempo. ¿Qué podemos ver dentro de este pueblo? Fijaros la actitud del rey, de un rey de este tiempo. Orgullosos, temperamentales, acostumbrados a la guerra, acostumbrados a la batalla. Versículo 18, Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Mientras que cualquier otro ejército estaría preparándose, cogiendo armas, entrenándose para la lucha, posicionándose para derramar sangre contra el otro ejército, ocultando a los más débiles, creando la estrategia. Josafat estaba orando al Señor y postrándose para adorarle. ¿Qué forma más linda, más preciosa de ganar una batalla? Dejar que sea el Señor el que actúe. Cuando no dejamos que sea Dios el que actúe, las cosas no salen bien. Cuando actuamos nosotros en lugar de Dios, y esto nos suele pasar muchas veces, las cosas no funcionan. Porque Él tiene la sabiduría y la respuesta para traernos victoria en medio de cualquier situación, se llame como se llame, que estés viviendo en este tiempo. En medio de ese valle de sombra de muerte que muchas veces nos encontramos con problemas, con dificultades, con situaciones que no sabemos ni cómo arreglar, el Señor nos dice: pon los ojos en mí, estate quieto que yo voy a actuar, y nos postramos y le adoramos. Y le buscamos como hizo el rey Josafat. Y dice el 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta. Aquí lo concreta. ¿De qué manera lo alababan? En voz muy alta, para que se escuchara bien. Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto. Dice la palabra, y Él les dijo: confiad en vuestro Dios y estaréis seguros, confiad en su profeta y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Armas espirituales que necesitamos en medio de las luchas que enfrentamos cada día. Dependencia total de Dios. El rey Josafat dijo: Señor, dependemos de ti, de lo que tú quieras hacer. Obediencia, otra arma espiritual importante. Adoración, importantísimo. Y dice aquí también que les decía: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Acción de gracias. Qué importante es todo esto, porque en medio de la acción de gracias tú reconoces lo que Dios está haciendo contigo. Si no eres agradecido, no tienes la dimensión del reconocimiento de lo que Dios está haciendo contigo. Dependencia, obediencia, adoración, agradecimiento. Todos estos ingredientes los necesitamos en nuestra vida espiritual a la hora de enfrentar situaciones delicadas. Fijaros todo lo que estaban haciendo y parecía que estaban parados, parecía que no estaban haciendo nada. Estaban adorando y mandaron a los sacerdotes, a los cantores, dice aquí, a cantar y a alabar a Dios. Frente a dos ejércitos que se le venían encima para destruirlo y para matarlo. Hay que tener mucha confianza, ¿verdad? Hay que tener mucha fe para enfrentar una situación como esta. La alabanza y la adoración es un arma de batalla importantísima en nuestra vida. La alabanza y la adoración es un arma que el diablo sabe que es poderosa en nuestra vida.
e intenta quitarla de en medio. Cuando no tenemos el gozo del Señor en nuestra vida, lo último que queremos es cantar alabanza y adoraciones. Uno no tiene ganas de cantar cuando está triste, ¿a que no? No. Normalmente no. O canciones muy melancólicas, ¿no? Que te ponen todavía peor. Es lo que hace el mundo muchas veces. Estás triste, te ponen una canción melancólica, todavía te vienen más abajo. Te entristeces más. El gozo del Señor trae a nuestra vida una nueva dimensión de lo que es la adoración. Porque te lleva al propósito del Señor en un momento concreto. Y la adoración no solamente en la iglesia, que ya es bien importante, y deberíamos tenerla muy en cuenta, pero la adoración también en nuestra vida en particular, una vida de adoración activa delante del Señor. Nos ayuda a enfrentar situaciones conflictivas y es un arma de victoria importantísima también. Fijaros cómo acabó la historia. Dice que es muy curioso, porque dice la palabra del Señor, porque los hijos de Amón y de Moab, el versículo 23, se levantaron contra los habitantes del monte de Seir y se destruyeron completamente, uno a otro. Y fijaros lo que dice el final del versículo. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se enfrentaron ya 3 ejércitos. Los de Moab y los de Amón acabaron con los del ejército de Seir, la población de Seir. Dice al final del versículo, y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. O sea, se mataban ya entre sí, los del mismo ejército. Los que quedaban vivos se mataron entre sí. Yo sé que esto puede parecer algo muy fuerte. Dice, Dios permitió que esta gente... Pero es que Dios lo hace todo con el mismo propósito, bendecir a su pueblo. La única idea que tenía Dios en este momento, en esta escena, era bendecir al pueblo de Israel. Y sabía Dios que estos 2 ejércitos y el pueblo de Seir eran obstáculos para que el pueblo de Israel siguiera adelante. Y nos puede parecer muy fuerte, pero es que Dios hace cosas muy fuertes por su Hijo. Dios hace cosas tremendas por amor al ser humano. Tan tremenda como entregar a su único Hijo, siendo muerto de aquella manera, por sacrificio para el mundo. Como sacrificio para el mundo. Es que Dios hace cosas tremendas en nuestra vida. Y no solo eso, sino que dice la palabra que estuvieron 3 días recogiendo el botín de estos pueblos, que estos pueblos habían dejado. Encima, el pueblo de Israel fue enriquecido con todas las pertenencias que tenían estos ejércitos. 3 días estuvieron recogiendo el botín de los pueblos estos. Iba a decir que ellos derrotaron. Bueno, que Dios derrotó por su poder. Allí no hubo sangre, nadie perdió la vida del ejército de Dios. El pueblo de Israel fue salvo, no tuvo que mancharse las manos, no cayeron ninguno del ejército, no hubo penalidades, sino que el Señor peleó su buena batalla, como muchas veces decimos, ¿verdad? Es importante. No tuvieron que tomar decisiones más que la decisión de obedecer a Dios. Así que muchas veces deberíamos de preocuparnos menos, de afanarnos menos, que eso produce mucho desgaste. Deberíamos de tener menos sufrimiento y menos amargura. Y todo ese esfuerzo que gastamos tantas veces en las preocupaciones, deberíamos de emplearlo en obedecer a Dios, en buscar a Dios en medio de las circunstancias.
nos va a salir mucho más rentable buscar a Dios y obedecerlo, como dice su palabra, que tener tantas preocupaciones como tantas veces tenemos los hijos de Dios, tantas cargas, tantas luchas. El Señor se ocupa de nuestra vida, Él está pendiente de nosotros. Fijaros que en este valle donde fue toda la lucha del pueblo de Israel, Josafat lo llamó el Valle de Beraca, que significa bendición, porque Dios realmente revertió lo que pudo haber sido una masacre, porque no estaban preparados, no había suficiente ejército. Ellos no se consideraban fuertes para enfrentar a estos ejércitos, pero pusieron los ojos en Dios. Y Dios los libró. Y para ellos ciertamente fue un valle de bendición, como dice aquí. Porque este es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Siempre bendición en medio de los problemas. Y fijaros que leíamos en el Salmo 23 que el mismo Dios que dice la palabra que nos proporciona verdes pastos, que en lugares de descanso nos hace reposar, que en lugares de pastos verdes nos hace reposar, ¿verdad? Como dice el Salmo 23 que hemos leído, es el mismo que permite que pasemos por el valle de la sombra de la muerte, porque los problemas vendrán a nuestra vida, claro que sí. Serán esos valles hondonales donde tantas veces nos sentiremos que no hay salida. Pero esos son lugares de paso. Son lugares de paso con propósito concreto de parte del Señor. Él tiene un propósito concreto para nuestra vida, cada día de nuestra existencia. El Señor te preparó y te puso en este mundo con un propósito concreto. Fue un valle también donde David se enfrentó a Goliat y nadie apostaba por la victoria de David contra Goliat, nadie. Un gigante de 3 metros contra un muchachillo con una honda. Pues dice la palabra que con esa misma honda que lo mató, lo tiró al suelo, lo derrumbó. Dice que cogió la espada del gigante y le cortó la cabeza. Esa misma espada fue la que luego le sirvió cuando dice la palabra que David iba huyendo del rey Saúl y lo iba a matar y no tenía con qué defenderse. Y dice que llegó a una población, entró en el templo y le pidió a los sacerdotes que por favor le dieran una espada. Y los sacerdotes le dijeron, mira, tenemos la misma espada con la que tú mataste a Goliat y ahora te va a servir. Y es que Dios no permite en nuestra vida nada por casualidad. Todo lo que le ponemos en su mano, todos los elementos que le ponemos en su mano, Él lo usa para nuestra bendición. ¿Qué no hará entonces con la medida de fe de un grano de mostaza? ¿Cómo lo multiplicará el Señor? Fijaros, Dios usa todo lo que le ponemos a su disposición. Le da la vuelta a las circunstancias. Porque volvemos a decir, Él tiene un propósito con tu vida. Te marcó, te puso nombre, te conoce. Tiene más niveles de bendición para ti en este tiempo. Lo que pasa es que el enemigo muchas veces engaña nuestra mente y nos engaña con cosas inocentes como muchas veces nos dice, mira que el Señor nada más que está contigo cuando está en tiempos buenos. Parece que Dios solamente está contigo cuando tienes bendición. Ahora, en los momentos malos, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Señor? Parece que no aparece. Y muchas veces el mundo también nos lo dice. Hoy si está Dios contigo, ¿cómo es que tienes tantos problemas? ¿Y cómo tienes esas circunstancias? A ti te oye más que a mí, nos dice muchas veces eso la gente. Pídele a tu Dios que a ti te oye más que a mí. Pero cuando tenemos problemas y momentos difíciles también nos dicen, tú no dices que el Señor, tú no dices que tanta iglesia, tú no eres tan cristiano que llevas tantos años. Ahora, ¿cómo te explica lo que estás pasando, lo que estás viviendo?
Estos son los engaños que el diablo trae muchas veces a nuestra mente y consigue. Hay momentos en los que consigue que caigamos en duda incluso. Pueden ser dudas pasajeras, pero puede hacernos dudar y decir, ay, ¿dónde está Dios en esta circunstancia? O el diablo te dice, claro, ¿no será que estás pasando esta situación porque has hecho algo malo? ¿No será que no has tomado buenas decisiones? ¿Será que estoy en pecado? ¿Estaré pecando? ¿Estaré haciendo algo mal? Anda, no me digáis que no habéis preguntado alguna vez este tipo de cosas en ciertos problemas. ¿Habré hecho algo mal? ¿Será que no estoy totalmente en la voluntad del Señor y no me doy incluso ni cuenta? Muchas veces ocurre esto en nuestra vida. Pero no. No hay condenación para aquellos que aman a Dios. La condenación ya fue clavada en la cruz y se pagó un alto precio por ella. No permitas que el diablo traiga a tu mente ideas que te condenen, que te hagan sentir mal. Mira, cuando Dios viene a una vida y cuando Dios habla a un corazón, eso trae bendición. Dios no habla nunca para traer amargura a tu vida, para hundirte, para destrozarte, para que entres en calamidad, para amargarte. La palabra de Dios nunca viene para eso. La palabra de Dios viene para restaurar, para bendecir, para crecimiento espiritual, para levantar tu alma, para traer gozo. Porque eso es lo que produce la palabra del Señor en nuestras vidas. Aún en medio de la llanura, de ese problema difícil, la palabra del Señor vendrá para levantarte y para que tus rodillas sean fortalecidas y tus brazos y para que tus pies sean afirmados en medio de la situación que estás viviendo, porque Él siempre está a nuestro lado. David también cambió el nombre del valle cuando se enfrentó a Goliat. Antes se llamaba Valle de los Gigantes. Cuando David venció a Goliat, pasó a llamarse el Valle de los Avances. Porque con Dios siempre hay avance, siempre hay prosperidad, siempre hay un camino nuevo, siempre hay un lugar nuevo que Él quiere enseñarte. Porque ese es el Padre que nos demuestra el amor eterno del que habla la palabra del Señor. ¿Cómo se llama tu valle? Enfermedad, desánimo, escasez, problemas laborales. ¿Cómo se llama tu valle? Cada uno pasamos por un valle en nuestra vida, ¿verdad? Por muchos valles en nuestra vida. Pero recuerda que el valle, lo hemos dicho antes, es un lugar de paso. Si llevas mucho tiempo en un valle, ponte delante del Señor. ¿Qué pide el Señor de ti en ese momento que estás viviendo? El valle es el lugar de paso. Siempre de paso. Se entra, pero se sale también. Porque hay un propósito concreto del Señor para ese tiempo. No es un lugar para quedarse, no es un lugar para vivir. El cristiano no puede estar permanentemente viviendo problemas y circunstancias adversas. No es ese el plan de Dios. Vienen problemas y dificultades a nuestra vida, sí, pero detrás de eso viene una victoria, viene un tiempo de bendición y vienen tiempos de descanso y de refrigerio delante del Señor. Vienen tiempos en los que el Señor prepara mesa delante de tus enemigos. Eso es cierto. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Y mi copa está rebosando, dice el Salmo. Porque hay tiempos de bendición y hay tiempos de apertura delante del Señor. Y son tiempos de disfrutar y de bendecir a Dios con gozo y alegría también. Porque la vida cristiana, sí, puede haber muchos problemas, pero hay muchos tiempos de bendición en los que el Señor quiere que nos levantemos,
que vivamos esa vida de abundancia. Nunca se te olvide, hay una vida de abundancia preparada para ti dentro del cristianismo que estás viviendo en este tiempo. Nunca se nos puede olvidar. Dios quiere que vivamos vida de abundancia, porque Él vino para eso, porque el sacrificio de Cristo lo merece. Es tan grande lo que Cristo hizo que el resultado es que tengamos vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y la abundancia que trae Cristo a nuestra vida es en todos los sentidos. Ojo, no hablo de derroche, hablo de la abundancia que el Señor quiere traer para nuestra vida. Y eso implica a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel material, a nivel de salud. ¿Por qué no? Claro que sí. El Señor no quiere ver a un pueblo mendigando. No quiere ver a su pueblo mendigando, ni a su iglesia mendigando. Cuando tenemos al Dios de la bendición de nuestra parte. Que vendrán tiempos difíciles, lo sabemos. Que lo enfrentaremos en el poder de Dios, así debe ser. Pero la idea que Dios tiene para su pueblo es idea de tiempo, de bendición, de vida abundante. Porque Él tiene nuevos propósitos para su iglesia y nuevos proyectos para tu vida. Abunda en eso también. Fíjate, la palabra dice en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Iglesia, y qué importante es esto. Yo no sé si le damos la dimensión de la importancia que esto tiene. Nuestra mente humana, el mundo donde nos movemos, las puertas del infierno que quieren prevalecer contra la iglesia, pero no lo harán. El enemigo, todo el día mandándonos mensajes contradictorios en contra de Dios a nuestra vida. ¿Qué piensas? ¿Que no? ¿Que estos son tonterías? La Biblia dice que el enemigo está como león rugiente. ¿Cómo trabaja? Con tu mente. Por eso la palabra del Señor hace hincapié en que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo hacemos esto? Porque esto es importantísimo en la vida del cristiano. Importantísimo. Es una doctrina en la que deberíamos de profundizar cada día más. Si no, echa un vistazo a cómo está el mundo y cómo está, como tantas veces decimos en las cabezas. ¿Cuántos problemas tiene el mundo de suicidio, de maldad, de corrupción, de asesinatos, crímenes? Todo lo que el mundo tiene se maquina aquí. Aquí empieza. Aquí empiezan los problemas del mundo. El diablo mete ideas en la cabeza de la gente, encadena, amarra las mentes de las personas. Y es lo que quiere también, intenta con nosotros. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es cambiar nuestros pensamientos por principios bíblicos. Esto es un ejercicio de constancia de introducir la palabra del Señor en nuestro interior cada día, para que nuestra mente se vaya modificando, porque tenemos ciertamente una mente muy viciada por el mundo, por los conceptos que hay fuera, que nos confunden muchas veces, que a veces no sabemos lo que pensar. Le pasa a los mayores, le pasa a los jóvenes. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes hoy en día? Con tantas ideas del LGTBI. ¿Me entendéis, verdad? ¿Cuánta confusión genera eso? Que te tienes que sentar a explicarle a un joven lo que hay en el mundo y lo que la palabra del Señor dice. Digo este ejemplo por poner uno. Ahora hablemos del concepto de la mentira, hablemos del concepto de la crítica, pecado, hablemos de todo esto, que sería, una tesis que nos duraría una semana. Estudiar cada doctrina de este tipo, me refiero a cada pecado, hablar de la mentira, hablar de lo que es la crítica, hablar de, en fin.
Son conceptos que el mundo los tiene muy claros y muy fijados. Y el enemigo quiere metérnoslo a nosotros en la mente. Y con el pecado igual. El diablo nos disfraza el pecado para que nos resulte agradable, atractivo, que esto no es tan malo. Por una vez, ¿qué va a pasar? ¿Os suena todo esto? Sí. Es que yo lo hice con buena intención. Es que, bueno, Señor, ya está. ¿Os suena todo esto? ¿No suena, verdad? Sí, nos suena. Nos suena todo esto. Pues la palabra dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y esto lo hacemos con mucha Biblia. Con mucha Biblia, adaptándonos a la palabra del Señor. Adaptar la palabra del Señor en nuestra mente. Desechar pensamientos que a Dios no le agradan, eso que se llaman los pensamientos recurrentes en psicología, que tanto daño nos hacen, que son fugaces, pero que se quedan muchas veces como un rastro ahí sellado en nuestra mente. Quitarlo de en medio y tomar la palabra del Señor cada día. Para esto hay que ser constante en la lectura de la palabra del Señor, hay que ser constantes en la comunión con Dios, hay que ser constantes en la oración, que yo estoy segura que muchos de los problemas de los cristianos, de la falta de ganas de congregarnos, de la falta de fidelidad y muchas más cosas, el problema del diezmo, todo eso, que a veces son como problemas, vienen de la poca comunión con el Señor que tenemos cada día. La vida espiritual no se hace un domingo en un culto, aunque por supuesto es necesario. La vida espiritual se trabaja cada día, ¿cierto o no? La vida espiritual hay que trabajarla cada día, cada día, cada día. La comunión con el Señor se hace cada día en nuestra vida, para que cuando vengan los momentos de debilidad, de llanura, de bajón, podamos estar sostenidos en la palabra del Señor. Termino ya con este concepto que nos trae, que hemos leído muchas veces este versículo, la definición que nos da, vamos a buscarlo aunque lo hemos leído tantas veces, vamos a jugar un poco, si me permitís, con el versículo. Hebreos capítulo 11. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de problemas, de dificultades, de momentos en los que pasamos por llanura. Fe es la convicción, la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. En medio del problema que estás viviendo en este momento, ¿cuál es tu certeza? Vamos a decir de una forma genérica la victoria, ¿verdad? Aunque tú conoces el nombre de tu problema y sabes cuál es la solución. Pero como hablamos de problemas en general, la certeza del problema que estás viviendo es concluir en victoria. Que salga todo bien, ¿no? Pues si es concluir en victoria, eso es lo que tú esperas. La convicción que debes tener de lo que aún no ves es vivir en victoria. Yo no puedo querer que un problema se me solucione y no ir enfocado a la solución de ese problema. ¿Cierto? ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, yo tengo un problema económico. ¿Qué debo pensar si no tengo trabajo? Enfocarme a buscar ese trabajo. Pues igual ocurre con este principio bíblico. La certeza de lo que yo espero debe ser mi convicción, mi modo de vida. En el ejemplo de la economía, si yo tengo una mala economía y yo estoy viviendo en escasez y yo necesito un trabajo que no tengo, el enfoque lo debo tener en encontrar ese trabajo. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Es un aprender a aplicar la palabra en medio de la dificultad que estoy viviendo. Si yo estoy esperando algo, yo tengo que vivir
en base a eso que estoy esperando. Entonces, esa convicción de la que habla aquí es enfocar tu vida a esa solución de conflicto, a esa solución del problema que estés viviendo. Si tengo problemas con mi hijo, yo debo de enfocar mi vida con la base en la palabra, por supuesto, a arreglar ese problema. Y debo de vivir en esa convicción. Y por supuesto mi base debe ser la fe. Pero la convicción es una forma de vida. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es convencerme en mi vida de que me tengo que enfocar hacia la solución final. Claro, yo no puedo decir, a ver, yo tengo escasez económica, Señor, tengo un problema económico, a ver, y ahora yo cojo y me siento para seguir en el mismo ejemplo y yo digo, bueno, ya vendrá la provisión de Dios. ¿Me entendéis? Pues lo mismo pasa en la vida espiritual, lo mismo pasa. Yo tengo que moverme porque el Señor espera algo de mí, a menos que haya una palabra concreta de parte del Señor que te diga, espérate, que yo traigo la solución a ti. Hay casos concretos como los que hemos visto del rey Josafat. Señor, tenemos una situación, no tenemos ejército suficiente, ¿qué hacemos? Dios actúa en base a eso. Pero si no, el Señor hace su parte, pero Él espera también que tú hagas la tuya y que yo haga la mía. Entonces, mi convicción es mi estilo de vida, mi forma de vida, el camino que yo trazo hasta conseguir el propósito que quiero. Esta es la convicción de lo que no se ve. Así trabaja la fe. Yo trabajo en fe aunque no vea todavía el resultado, pero voy en fe porque eso es lo que me pide la palabra. Y mi recorrido hasta solucionar el problema es en fe. Y así trabaja la fe y así va creciendo la fe en nuestra vida. Yo sé que estos principios bíblicos se han de entender como dice la Biblia, no a nivel espiritual. Entonces tenemos que pedir al Señor a través de la oración que Él nos ayude a interiorizar su palabra. Porque esto como concepto a lo mejor nos resulta difícil o incluso enrevesado. Pero Dios es capaz de plasmarlo en nuestra vida y de que lo vivamos cada día con una intensidad que nos puede realmente llevar a vivir una vida de bendición y de gozo que aún quizá no hemos experimentado. Entonces, por eso es tan importante introducirnos, que ya no hablo de leer, introducirnos cada día en la palabra. Sumérgete cada día en la palabra de Dios. Un solo versículo, no hace falta más. Yo siempre señalo lo mismo y siempre diré lo mismo. La Iglesia del Señor necesita abundar en la palabra de Dios. Porque un solo versículo puede revolucionar la vida de cualquier persona, de un cristiano, de un hijo de Dios. Un solo versículo. Zambúllete en la palabra, como si, cuando nos tiramos en plancha a una piscina, igual. Llénate de la palabra del Señor. Fíjate, el texto ¿cuántas veces habremos leído, y yo cuántas veces habré leído la definición de lo que es la fe? Hoy el Señor me hacía entender esto. ¿Qué significa la convicción? Convencerte de algo. Yo estoy convencido de que soy un deportista, por ejemplo. Y tengo una finalidad, ¿no? Quizá presentarme a las Olimpiadas o a cualquier cosa. Pues yo tengo que ir entrenándome en base a lo que quiero. Pues esta es la convicción. Vivir en base a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas delante del Señor. Esto se puede aplicar a problemas o cualquier situación en nuestra vida espiritual. Vivir de acuerdo a tus convicciones. ¿Y tus convicciones dónde están? ¿O dónde deben estar? Aquí. Estas son nuestras convicciones. Este es nuestro manual de vida, o debe serlo. Pero para eso hay que estar pegado a la palabra.
del Señor. Por eso muchas veces no es tanto el final del problema, sino cómo vivamos el proceso hasta llegar al final del problema. No es tanto la enfermedad, sino cómo llegamos a esa sanidad que el Señor quiere para nosotros en medio de la enfermedad. O quizá, si es el plan de Dios, que el plan de Dios siempre es que nosotros vivamos en bendición, pero es verdad que hay situaciones que se alargan en el tiempo. Pues ese proceso es importante delante de Dios. ¿Cómo lo vivamos? Si lo vivimos en fe, si lo vivimos en confianza delante del Señor, sabiendo que Él va a obrar, que Él quiere hacer maravillas en nuestra vida, que Él quiere hacer cosas grandes, Él quiere llevarnos al siguiente nivel. Y hay muchos niveles en Dios y hay muchas cosas que experimentar en Dios todavía. Y nos queda mucho camino por recorrer en la presencia del Señor. Y Dios quiere hacer grandes cosas. Lo dice su palabra, son promesas bíblicas. Y en eso nos tenemos que basar delante de Él. Vamos a orar y vamos a poner esto delante del Señor. Pastor, tú puedes pasar por aquí y haces una última oración. Luego pasamos la ofrenda. Amén. Oramos al Señor. Ponemos delante del Señor su palabra. Padre, te damos gracias, Dios, por el cuidado que tú tienes, Señor, de nuestra vida. Gracias, Padre, porque aunque pasemos por valle de sombra de muerte, aunque pasemos por dificultades, tú estás con nosotros, Señor, infundiéndonos aliento, dándonos fuerza y transformando ese valle de los gigantes en valle de avance. Ese valle, oh Dios, en el que tu nombre estaba siendo abatido por ese gigante, fue engrandecido por ese muchacho, por David, Señor. Amén. Y queremos, Padre, ser imitadores de tu Hijo Jesús y seguir los pasos de tu Hijo, cumpliendo tu propósito, tu voluntad, siendo valientes y llegando hasta el final. Danos fuerza, danos de tu paz, danos, Señor, cada día todo lo que vamos necesitando para hacer tu voluntad. Te pedimos que nos unas, Señor, como pueblo tuyo. Únenos, Señor, danos dirección concreta para avanzar y para hacer tu obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz